A todos muy buenas tardes, bienvenidos a este foro de hoy en el que vamos a ver el control de entradas de inventario, primera parte. Entonces, a las personas que se están conectando, entonces recuerden que nosotros tenemos los micrófonos silenciados. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan nos la pueden ir comunicando ahí en el chat y nosotros vamos respondiendo. Entonces, el control de entradas de inventario y configuraciones se verá el proceso de carga de saldos al inventario, viendo las configuraciones necesarias para un correcto uso de bodegas, usuarios por bodega y localizaciones. En el proceso de carga de saldos y entradas al inventario vamos a ver dos procesos y veremos la diferencia. Entonces, en las operaciones de servicio y alquiler es imperativo llevar el control de existencias y los costos de los elementos que su compañía tiene en bodega, así como también en qué parte de la bodega se encuentran. Es por eso que el software SAM brinda a los usuarios soluciones integrales en el control de costos y existencias de los elementos por medio del módulo inventario. Hay que tener en cuenta que el sistema brinda esas soluciones como una alternativa para controlar lo que son los costos y las existencias. No es un ERP. Los ERP son softwares especializados para, adicional a esto, llevar como toda la administración contable que requiere como los procesos de inventario. SAM en su naturaleza es un CRM, que es un sistema de administración, de mantenimiento y servicio principalmente. Entonces, para lograr un adecuado control del inventario en un sistema de administración de información, IDEA Soluciones recomienda que la regla principal es el concepto de custodia. La custodia significa que por cada bodega que en su compañía tenga, debe existir una persona que sea la responsable del ingreso y salida de elementos de esta bodega. Porque pues digamos que teniendo un sistema de administración no sería útil que la bodega estuviera a puerta abierta y pudieran entrar personas de la compañía o de pronto externos a entrar a sacar las existencias, porque pues se perdería el lineamiento del sistema de administración de información. Ya teniendo este concepto de custodia en la compañía, posterior a eso, desde la administración, desde la parte administrativa de la empresa, se debe impulsar el uso del sistema para el control de la información. Básicamente es la generación de reportes, formatos o indicadores con un periodo establecido, puede ser semestral, anual, en el que se constate el inventario físico versus el inventario del sistema, para motivar así el uso adecuado de la administración de la información. Entonces, el foro de hoy se divide en dos partes principales, que sería principalmente lo que es el cargue de cantidades, y luego sería lo que son las configuraciones y asignación de bodegas por usuario. Entonces, en el cargue de cantidades vamos a ver lo que son saldos y entradas por bodega. Entonces, los saldos es el uso de una plantilla establecida para alimentar la existencia y costo de los elementos en la bodega, y las entradas es lo que se utiliza para hacer la administración también del costo de la existencia, pero ya directamente en la operación. Vamos a ver cuál es la diferencia de los dos y cómo se administran las existencias en cada uno. Luego vamos a ver la asignación de bodegas por usuario para así restringir el uso de los mismos, y ver la configuración de localizaciones. Entonces, si no tienen ninguna duda o ninguna inquietud, entonces vamos a iniciar con lo que sería nuestro ambiente de demostración, en el que hacemos los foros. Este sistema cuenta con el módulo de inventario licenciado, y es importante que usted tenga en cuenta que si tiene licenciado en su compañía el módulo de inventario, tenga las configuraciones en configuración, aplicación, parámetros generales, que diga que sí maneja almacén, para que los movimientos de inventario se vean en las bodegas. Y cuál es la estrategia de costo que usted está utilizando para efectos de este ejercicio. Estamos utilizando último costo. Bueno, entonces se empieza a partir de la configuración, inventario, bodegas. Aquí en las bodegas es donde se hace el control de lo que serían las bodegas del sistema.
Entonces es donde nosotros hacemos la creación de todas las bodegas que usted tenga en su compañía. Esas bodegas deben ser bodegas físicas, no pueden ser bodegas virtuales, como inventarios en tránsito o algunos elementos así que sean virtuales. Porque se recomienda que sean bodegas físicas para poder llevar el control físico de esas existencias. En algunos casos, algunas compañías de servicio utilizan como estrategia los carros taller. Esos carros taller tienen un inventario pues para que la persona pueda prestar los servicios. Por más de que ese vehículo se esté moviendo, realmente eso sí es un inventario físico. Entonces también, por ejemplo, poder crear las bodegas de esos carros taller. Entonces, para efectos del foro de hoy tenemos dos bodegas, la bodega principal y la bodega auxiliar. Entonces iniciamos en lo que sería el cargue de saltos. Al seleccionar una bodega vemos que se habilita la información básica y vamos a trabajar principalmente en lo que es el uso de las localizaciones y salidas en rojo no. Salidas en rojo no porque debe estar, porque esto le garantiza que usted no pueda sacar cantidades negativas de esa bodega y llevar un control adecuado del mismo. La sucursal se utiliza para aquellos procesos en los que los clientes tienen licenciado el módulo de inventario y el módulo de alquiler para el control y préstamo de elementos no serializados. Entonces es la bodega de la que se están sacando los elementos a qué sucursal de la compañía pertenece. Como nos extenderíamos en otro tema, vamos a centrarnos nuevamente acá en el módulo de inventario. Al abrir la pantalla de saldos, el sistema le va a mostrar esta pantalla de cargue. En esta pantalla de cargue usted va a seleccionar un archivo en Excel, un maestro de Excel en donde haya creado una matriz compacta. Este archivo debe ser en formato 97-2003. Entonces vamos a seleccionar un archivo que tengamos acá cargado y el nombre del archivo. Entonces vamos a abrir el archivo para ver de qué se compone ese archivo de Excel. Entonces acá tenemos nuestro archivo de Excel ya previamente configurado. Cuando ustedes llaman el archivo, acá le van a decir a qué hoja de datos van a cargar. Entonces, ¿cuál de las hojas de datos van a cargar? Entonces yo voy a cargar la hoja 1. Tiene que ser el nombre igual. Si yo cargo, por ejemplo, la hoja así y le doy a aceptar, en el sistema me va a salir este mensaje. ¿Qué quiere decir? Que la hoja 1 no es un nombre válido, entonces asegúrese que el archivo que usted seleccionó tiene esa hoja que usted está relacionando. Como salió entonces el error, ahora nos toca volver a cargar el archivo, volverlo a seleccionar. Entonces, estando acá, seleccionamos ahora sí nuevamente la hoja que vamos a cargar y le damos a aceptar. Ahí el sistema ya reconoció y dense cuenta que me mostró acá la palabra seleccione. Quiere decir que él ya reconoció que dentro de la hoja 1 hay unas columnas establecidas y lo que hago es relacionarla uno a uno. Entonces el código con el código, el costo con la columna costo, la existencia con la existencia. Si ustedes en la estrategia de almacenamiento, si tienen una teoría de almacenamiento para el control de existencias máximas y mínimas en sus bodegas, ustedes lo pueden configurar en el sistema. Crearían en el Excel dos columnas, existencia máxima y existencia mínima, y así el sistema les va a mostrar acá cuánto sería la existencia mínima que ustedes deben tener y cuánto es la existencia máxima que deben tener sobre un repuesto, y de esta manera en las pantallas de administración de inventario les va a salir pues en rojo si ya se están llegando a la existencia mínima o ya están sobre la existencia máxima. Entonces continuamos acá. En el ejercicio de hoy no tengo relacionado existencia mínima ni máxima, entonces no es necesario relacionar ninguna columna, al igual que la localización. Finalmente selecciono la bodega. Entonces, por ejemplo, el MST01 actualmente en bodega tiene 22 elementos con una existencia de 2300. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros subimos existencias por este lado. Le damos a aceptar
y el sistema me dice proceso completado exitosamente. Aquí hay una pestaña, hay un link para abrir una pestaña, entonces cuando le damos clic él me va a abrir un log, que significa un archivo de texto que me guarda en memoria el resultado del cargue. Entonces me dice, usted cargó 50 registros que ya existían dentro de la bodega principal, entonces fueron actualizados. Si habían elementos que no tenían ningún registro sobre la bodega en principal y hasta ahora se creó el registro, les va a salir registros insertados. Si la plantilla tuviera algún elemento que no existe dentro de su maestro de repuestos, le va a salir la cantidad de elementos no encontrados y acá le va a salir el listado de los elementos que no encontró. Para el ejercicio de hoy, 50 elementos fueron exitosamente cargados porque la plantilla, como vemos, se compone de 50 elementos que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, vamos a verificar qué pasó con el MST01. Voy a volverlo a seleccionar y ahí se actualiza. Entonces, ¿qué significa ese cargue de bodega? Ese cargue de bodega lo que hace es reemplazar toda la información que usted tenga sobre su bodega. Eso les sirve para el cargue inicial o cuando ustedes hacen un inventario y pues digamos que ya luego de hacer todas las revisiones dicen no, definitivamente nos toca castigarnos en el sistema y actualizar las existencias y los costos reales, hacen un cargue de esa plantilla y eso le actualiza los registros tanto de existencia como de costo y así también si le pusieron existencia mínima o máxima o le actualizaron la localización. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Vale, entonces vamos a continuar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer... ok, ya me llegaron los mensajes. Dice que Cindy tiene una duda, o sea que donde selecciones en una pestaña costo y eso, selecciono también los productos. No comprendo tu pregunta. Ok, sí. Tú relacionas es únicamente los títulos. ¿Por qué? Porque al cargar la plantilla, tú le seleccionas es las columnas del archivo que vas a cargar. Entonces, el archivo que debe tener no puede tener espacios. Por ejemplo, si tú tienes un espacio, te va a salir un mensaje, tienes celdas vacías. No puede tener un elemento, por ejemplo, que aquí tenga un registro, acá tenga registro de cantidad y que no esté relacionado a ningún elemento. Debe ser una matriz de datos completa y que la información esté adecuadamente ingresada. Si te das cuenta, mi matriz de datos no hay espacios ni celdas en blanco, ¿vale? Y se relacionan es las columnas. Vamos a hacer el cargue para la otra bodega para ver otra vez nuevamente como el paso a paso para los usuarios que ingresaron pues cuando ya llevamos un avance. Entonces, para salir de esas dudas, seleccionamos la bodega auxiliar y voy a hacerle el cargue de saldos a la bodega auxiliar. La bodega auxiliar es la hoja 2 de mi archivo. Entonces, busco el archivo, se llama carga inicial y en este caso voy a cargar la hoja 2 y confirmo con aceptar. Selecciono
Al campo código lo relaciono con la columna código. Al campo costo lo relaciono con la columna costo. Existencia, existencia, esto los dejo vacíos porque no lo voy a llenar en este ejercicio de hoy, y se relaciono la bodega. Confirmo con aceptar. Proceso completado exitosamente. Voy a ver los resultados y me dice 50 registros insertados. ¿Por qué? Porque como la bodega era nueva y no habían registros en esa bodega, cuando yo actualizo, ya tenemos entonces que la bodega principal y la bodega auxiliar tienen insertada su existencia. Por ejemplo, aquí también tenemos el mismo ejercicio, en el 6 también. Entonces digamos que ese es el ejercicio del cargue de saldos, ¿vale? ¿Alguna duda o ya claro? Vale, Cinedito, muchas gracias por tu participación. No sé si los demás usuarios tienen alguna duda. Hola Andrei, buenas tardes, muchas gracias por la participación. Vale, listo. Entonces, teniendo claro este proceso de cargue de saldos, ahora vamos a ver cuál es la diferencia de hacer las entradas de almacén ya directamente desde el módulo de inventario. Estas entradas de almacén son las que se hacen directamente en la operación, es decir, en el día a día operativo. Entonces vamos a hacer el seguimiento a el repuesto MST01. Entonces voy a dejar esta pestaña acá a la izquierda y vamos a empezar a trabajar sobre el módulo de inventario. En el módulo de inventario, principalmente hoy vamos a trabajar sobre lo que es el menú entrada. Cuando ustedes van a hacer las entradas de almacén y van a empezar a controlar lo correspondiente al costo y lo correspondiente a las existencias, es importante tener en cuenta lo que vimos al principio del foro, aquí en configuración aplicación, parámetros generales, en el tab catálogo, esta configuración que se llama estrategia de costo. Esta estrategia de costo les dice a ustedes cómo es que el sistema está costeando los elementos, si con el último costo, el máximo costo o el costo promedio. Para efectos de este sitio de demostración, yo estoy trabajando con último costo. Entonces, entro al menú de entradas y con el botón nuevo voy a crear el documento de entrada. Las entradas en el sistema están orientadas a hacer un documento como lo es una solicitud, una orden de trabajo, una requisición, una cotización. Tiene una información básica y tiene unos tabs que alimentan la información. Info adicional, que ya vimos para qué funcionaba, comentarios y documentos. Entonces el día de hoy vamos a ver la info básica y el detalle directamente en los procesos de inventario. Entonces acá llenamos la info básica de la remisión de entrada. El sistema me pide algunos campos que son esenciales para el proceso de operación. Aquí el sistema, ustedes van a decir, ven, si yo estoy haciendo entradas de almacén, ¿para qué el sistema me pide el cliente y la sucursal? En muchos procesos administrativos, cuando se elevan los costos de inventario, es importante saber para qué cliente o para qué proceso se ingresaron ciertos elementos al almacén. Por eso es que en su funcionamiento de inventario SAM pide el cliente y la sucursal para hacer las entradas de almacén. Para efectos de hoy lo voy a hacer a mi empresa propia, que es IDA de Soluciones. Es como si IDA fuera la dueña de este software y está haciendo un ingreso a su bodega principal. Listo. Tenemos el campo para llenar el solicitante, el proveedor al que le compramos esos repuestos, quién lo transportó, si tenemos observaciones adicionales, por ejemplo, manifiestos de importación llegaron por correo certificado. ¿Sí? Y la moneda en la que estamos trabajando. Entonces únicamente estamos trabajando en pesos. Acá es importante para hacer las entradas de operación, para hacer las entradas de ingreso de elementos, que le vamos a decir que no es una entrada por ajuste. En la segunda parte veremos para qué significa. Confirmamos con aceptar y ya el sistema nos va a entregar el consecutivo
de la entrada. Entonces ya tenemos la entrada 5. Con el botón ítems, así como funciona la cotización, así como funciona el planear de la OT, es como alimentamos el tab detalle. Entonces entramos al tab ítem, al botón ítems, y él me va a mostrar una pantalla que es exactamente igual a todas las pantallas de ítem documento. Esta pantalla es la misma del planear de la OT, los ítems de la cotización, los ítems de la requisición, y el comportamiento es exactamente igual. Tenemos unos filtros de búsqueda en la parte superior izquierda de la pantalla, en el que podemos ver, filtrar los elementos que vamos a entrar al almacén en este caso. ¿Qué tipo de elemento vamos a entrar? Vamos a entrar repuestos. Y acá en el catálogo le vamos a seleccionar el código que nosotros estamos trabajando, el MST01. Entonces le damos acá en la lupa y dice MST01. Entonces buscamos acá, acá lo tenemos. MST01. Dice que en existencia tenemos 24. ¿Por qué 24? Porque él me está sumando las dos bodegas. Seleccionamos y le damos a aceptar. Entonces nosotros tenemos aquí, en esta pantalla de ítem documento, un botón que nos permite revisar las existencias que tenemos en bodega para confirmar a qué correspondían esas 24 existencias que el sistema me mostró. Entonces al activar aquí con un chulo o un clic, cuando yo le den la cantidad planeada, el sistema me va a mostrar un bocadillo que me dice cuánto es la existencia que yo tengo en cada bodega. Entonces, para hacer el ejercicio voy a hacer un cargue de existencias sobre la bodega principal. Entonces voy a cargar acá 24 y le voy a cargar a un precio de 3200. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que el sistema le sume, es decir, acá me debe dar un total de 36 y el costo se debe actualizar a 3200. Es importante que en esta pantalla ustedes le digan a qué bodega pertenecen o a qué bodega le van a cargar esos elementos. Eso lo hacen, puede ser o con el botón editar, cuando tienen varios ítems y es una entrada grande de varios ítems, le dan clic en el chulito de acá para que el sistema les seleccione todos los elementos y luego en el botón editar, o hacen uso del triangulito que tienen acá cuando es uno o pocos ítems para configurarle la bodega sobre la cual le van a ingresar las cantidades. Entonces para el ejercicio le voy a dar aquí en el triángulo y él me va a abrir esta pantalla. En esta pantalla yo le voy a decir que me cargue a la bodega principal el tubo de cobre flexible y confirmamos con aceptar. Bien, ya habiendo hecho eso podemos darle guardar y volver, o aquí en el botón que dice remisión de entrada 5. Como el sistema es un sistema que me controla la documentación, él debe pasar por unos estados. Entonces con el botón de estado yo lo puedo pasar al estado aprobada o al estado cerrada, dependiendo los roles que ustedes tengan de las personas de inventario. Si tienen algunos filtros, si tienen alguna persona, un auxiliar que crea la documentación, y debe haber una persona que apruebe y haga efectuar el cierre para el cargue de existencias, o si es una persona, el administrador debería configurar que de nueva pueda pasar a cerrada. Confirmamos con aceptar y aquí el sistema me pone esta entrada en un estado que no me permite editar. En el tab detalle vemos entonces que me aparecen el tubo de cobre, el costo que tuvo, la cantidad planeada y la cantidad ejecutada, y cómo eso me afectó la bodega. Entonces voy a seleccionar otra vez el registro MST01 y acá vemos actualizado entonces la existencia 36 y el costo 3200. Vemos entonces, de acuerdo a nuestro temario, cómo es que nosotros ingresamos cantidades y cuál es la diferencia de hacerlo por el botón de saldos y un documento de entrada. Entonces no sé si tienen alguna duda o alguna inquietud.
Perfecto, entonces ya continuando con el temario, vamos a ver entonces qué significa eso de asignación de bodegas por usuarios y uso de localizaciones. Volvemos entonces acá a configuración, inventario, bodegas. Vamos a ver primero lo que es la asignación de bodegas por usuario. Lo pueden hacer en el menú configuración, inventario, bodegas, seleccionando cualquier bodega, y aquí en el tab usuarios le relacionan los usuarios que pueden utilizar la bodega. O lo pueden hacer en configuración seguridad usuario, pasando por cada uno de los usuarios, por ejemplo, y acá en el tab que dice bodegas le relacionan la bodega sobre la cual tiene permiso. ¿Qué significa eso? Que al hacer asignación de bodegas por usuario le están diciendo al sistema que cuando ese usuario se loguee y utilice el módulo de inventario, solo puede cargar existencias o sacar existencias de la bodega o las bodegas sobre las cuales tiene permiso. Entonces voy a seleccionar la bodega principal y voy a seleccionar acá en usuarios, por ejemplo, el usuario Jenny Quijano. Al seleccionar el usuario Jenny Quijano, yo le voy a decir acá, sugiera, yo le relaciono el usuario para esa bodega. ¿Qué quiere decir? Voy a entrar con una ventana incógnito para loguearme con ese usuario. Acá tenemos una duda de Lady. Dice una consulta así, eso es solo para los movimientos, igual si se quieren ver las existencias posible, así no se les asigne la bodega. Sí, eso lo podríamos confirmar. Venimos acá entonces a inventario, entrada, y vamos a hacer una entrada rápidamente. Entonces voy a seleccionar la entrada 5 y le voy a dar duplicar para que se duplique la información básica, y le doy confirmar, y de esta manera nos pasamos rápidamente al botón ítems. Listo, entramos al botón ítems. Como ese usuario Jenny Quijano solo tiene permiso sobre la bodega principal, vamos a ver si él puede ver las existencias de las otras bodegas. Entonces seleccionamos el elemento, le damos existencias en bodega, y él acá puede ver las existencias de las dos bodegas, pero cuando venga a relacionar la bodega, únicamente le sale la bodega principal. Él no puede manejar las existencias de la bodega auxiliar. Entonces, por ejemplo, le voy a cambiar y le voy a decir, no, este usuario no tiene permiso sobre la bodega principal, tiene permiso sobre la bodega auxiliar. Recargamos a este lado un poco la pantalla para que se guarden los cambios en el sistema. Y volvemos a comprobar. Entonces él puede ver las existencias de las dos bodegas y solo le puede ver o controlar las existencias a la bodega auxiliar. O le podemos asignar las dos bodegas. Entonces el usuario puede estar afiliado a una o más bodegas. Entonces, volvemos acá. Y aquí él ya puede controlar las existencias de las dos bodegas. Entonces eso es la configuración de usuarios por bodega. No sé si con eso respondimos la pregunta, Lady. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver la última parte del foro, que es el control
de las localizaciones. Perdón. Entramos entonces a configuración, inventario bodegas, que es donde estamos en este momento, y vamos a la información básica. En info básica le vamos a decir al sistema, por ejemplo en la bodega principal, que sí maneja localizaciones. Esto va a impactar mucho. Si ustedes tienen que sí usa localizaciones, es obligatorio que creen las localizaciones para cada bodega. Entonces, por ejemplo, vamos a crear la localización cubículo 1 y le relacionan el catálogo que está dentro de ese cubículo. MST. Entonces acá le vamos a decir que el MST01 está dentro del cubículo 1 y que la existencia máxima son 40. Y le damos a aceptar. Ahí ya creamos la primera localización. Cuando nosotros vengamos a hacer una entrada, esta es la entrada que está cerrada. Vamos a seleccionar entrada 6 y vamos a ítems. Es importante decirle, listo, lo voy a entrar a la bodega principal. Ok, te lo tenemos que hacer por ítem. No me parece acá el menú. Ah, ok, está acá. En el tab localización le tenemos que decir de la bodega principal, esos ítems los voy a entrar a el cubículo 1, que es donde está el tubo de cobre flexible. Entonces le vamos a decir acá, le voy a ingresar 2 y confirmamos con aceptar. Dice los totales no coinciden. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que tener claro cuáles son las cantidades que van a ingresar con la localización sobre la cual le van a asignar la ubicación a ese elemento. Entonces le voy a ingresar 1. Confirmamos con aceptar. Entonces proceso completado exitosamente. Ustedes tienen planeado entregar un elemento y lo van a entrar al cubículo 1. Vamos entonces a ítems y de esta manera, al seleccionar todos los elementos, van a localización y le cargan la localización a la que van a subir estos elementos. Esto les va a alimentar en el menú de repuestos. Cuando cerremos la entrada, se va a actualizar y le va a decir en inventario en qué localización está este elemento en la bodega principal. Entonces vamos a volver aquí a la entrada y la pasamos al estado cerrado. Bien, seleccionamos otra vez el elemento y acá nos aparece la localización en la que ese elemento está. Entonces dice que en el cubículo 1 tiene 1, una existencia máxima de 40 y en total en la bodega tiene 37. Entonces así se hace como el control de las localizaciones. Entonces ustedes pueden de un mismo catálogo, de la misma bodega, tenerlos ubicados en varias localizaciones. Esto facilitaría pues como la administración de inventario. Podría llegar a ser un poco más largo el proceso del ingreso de ítems, pero facilitaría la búsqueda de los mismos en bodega. Entonces no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud o ya todo está claro. Sobre el tema de costos. ¿Qué dudas tienes de costos, Andrei? El tema del costeo acá de los repuestos.
haciendo una entrada con más de un ítem. Vale, listo. Entonces voy a hacer las entradas a la bodega auxiliar que no maneja localización. Y vamos a ver entonces un ejercicio en donde hagamos una entrada de varios elementos. Le voy a dar nuevo. O voy a duplicar esta para hacerla un poco más rápido. Listo. En cuanto a los costos que te gustaría revisar, la pantalla de ítem documento, la explicación del comportamiento de esta pantalla, o quieres ver principalmente lo que es la actualización del costo en el formulario de inventario de los repuestos. Entonces vamos a hacer una búsqueda de los repuestos con código MST. Buscamos acá listo. Entonces vamos a ver, vamos a organizarlos por orden alfabético para hacer un poquito más el seguimiento. Entonces nos dice Andrei que le gustaría ver un poco más el tema de costos. Podemos hacer un ejercicio con más de un ítem, la actualización de costo y la relación con el campo de venta. Bueno, el precio de venta que aparece acá es el precio que se sugiere a los procesos de planear la orden de trabajo en la pantalla de ítems de la orden de trabajo, en la pantalla de ítems de la cotización, si tiene o no listas de precio, que fue lo que vimos en el foro del módulo comercial. Allí es donde se ve el uso del precio de venta. Actualmente el sistema no tiene una relación en donde nosotros le digamos que el precio de venta se actualice automáticamente de acuerdo al costo que tengan en bodega. Precisamente por lo que hablábamos al inicio, que era que el sistema no está orientado como un ERP, que en los ERP sí podríamos llegar a contar con estas funciones por temas contables, administración de impuestos, precios de venta, estabilización de rentabilidad en ventas, bueno, como todos esos elementos que nos da las funciones de un ERP. En las soluciones que brinda SAM es muy básico en el control de inventario, que es administrar tus cantidades y tu costeo. Entonces, en algunos procesos se personaliza que el precio de venta se aumente de acuerdo al costo con un margen, pero estos son procesos de consultoría que son personalizados para las bases de datos de los clientes. En el funcionamiento estándar de la herramienta no se tiene. Entonces acá en inventario vamos a ver que para el código MST01 vamos a trabajar sobre la bodega auxiliar. Tenemos el costo en 2300. La estrategia de costeo que tenemos en configuración aplicación parámetros generales es último costo, es decir, cada vez que nosotros hagamos una entrada sobre este elemento, él va aquí a actualizar el costo. El último costo que tenemos es 2300, que fue el que hicimos con el cargue de la plantilla. Y así está el costo de estos elementos. Entonces, por ejemplo, el MST02 tiene 10 y el costo es de 5400. Este es costo unitario. Tenemos MST03, 5, costo 1200. Entonces vamos a hacer una entrada a esos elementos. Y vamos a seleccionar del 1 al 6. Y confirmamos con aceptar. Listo. Vamos a cargar entonces las cantidades. Al MST01 le vamos a cargar 10 y le vamos a poner un precio de entrada de 2500 pesos. Un IVA de 19%. A este le vamos a cargar 5. 4500. 3. A 1340 pesos. Estos le vamos a subir 4 a 12000.
y esto le vamos a subir 6 a 17.500. Al confirmar con aceptar, el sistema me va a calcular el total planeado, el IVA planeado, el subtotal planeado correspondiente a cada uno de estos elementos. No se ejecutan hasta que no pasan al estado cerrado, y hasta que no pasa al estado cerrado, en la configuración estándar del sistema no me actualiza la bodega. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar que esto va para la bodega principal. Bodega auxiliar, perdón. Y le damos costear sí y le damos aceptar. Listo. Tenemos los elementos acá ya seleccionados, ya tenemos todo configurado. Vamos otra vez a la remisión de entrada y vemos que se alimentó el tab detalle. Como no la hemos ejecutado, aún no se ha afectado el costo. Voy a actualizar para ver que no se ha afectado el costo ni la existencia. Voy a seleccionar entonces el estado, le voy a decir cerrada y confirmo con aceptar. Eso hace que se me ejecuten los ítems. Listo. Entonces vamos a entrar acá a la pantalla de ítems y vamos a ver que el valor unitario del MST01 era 2500. Actualizamos el MST01. Subió a 2500 y le sumó la existencia 10, le sumó la existencia los 10 que habíamos ingresado. Vamos al MST02 y el costo debe ser 4500. Acá vemos entonces que en la bodega 2 tenemos 4500 y los 15. ¿Por qué 15? Porque habíamos hecho un cargue inicial de 10 y ya tenemos 5 más. De la misma manera vemos el comportamiento en todos los ítems. Vamos a comprobar el MST06. Acá tenemos el costo de 17.500 con una existencia de 46. Eso quiere decir que ya teníamos en bodega 40, que es lo que hemos cargado por la plantilla, y con un costo de 17.500. Entonces ese es el comportamiento del costeo bajo la estrategia de costo de último costo. Si lo hacemos por la estrategia de costo máximo, él siempre va a guardar acá en memoria la entrada más alta. Y si lo hacemos por costo promedio, cada vez que él vaya entrando, él va promediando con el costo actual la existencia y saca el ponderado. Entonces no sé si de pronto tienes alguna duda o ya con eso de pronto resolvimos las inquietudes. Vale, muchas gracias. No sé si entonces alguien tiene algo más adicional, algo que se nos esté escapando, o ya todo está claro. Vale, listo. Entonces, a todos muchas gracias por su participación. Los queremos invitar entonces al siguiente foro, que es, acá tenemos la fecha mal, el 17 de febrero, por este mismo canal a las 3 de la tarde, en el que vamos a ver el control de entradas de inventario, la segunda parte. Entonces vamos a ver el proceso de entrada de repuestos por medio de la orden de compra. Entonces vamos a ver la evaluación de entradas parciales y totales y qué significan las entradas por ajuste de almacén. Entonces los esperamos y muchas gracias por su participación. Recuerden que estos videos están siendo subidos a nuestro canal de YouTube. Entonces la recomendación es que se suscriban para que estén pendientes pues de todos los videos de las nuevas mejoras y funcionalidades que estamos sacando sobre la herramienta. Que tengan un feliz fin de semana.